A veces vamos al médico para hacernos un estudio de control, de rutina, y nos manda a hacer obviamente un laboratorio, una analítica de sangre, le llevamos los resultados y cuando los mira nos dice, ¿sabes que te está dando alto el colesterol? O los triglicéridos, o ambos. Vamos a tener que mejorar un poco la alimentación y tenés que empezar a hacer un poco de ejercicio físico. Entonces, nos vamos con la promesa de hacerlo. A veces lo hacemos por un tiempo limitado, a veces no lo hacemos, y a veces lo hacemos completo, el cambio está, pero así todo, volvemos al control a los 3, 4 meses, 6 meses, no sé, nos mandan a hacer otro estudio de sangre y volvemos con los resultados y nos dice, ¿sabes qué? No solamente no te da mejor, sino que incluso te está dando peor, por lo cual vamos a tener que hacer una intervención con la rosuvastatina o la atorvastatina o cualquiera de las familias de las estatinas, así se llaman estos medicamentos, que sirven para intentar mejorar la gestión de los lípidos en el organismo. Y acá es donde quiero hacer un paréntesis para también dejar bien en claro que las grasas no son malas. Quiero empezar a desmistificar un poco la cuestión de las grasas, porque si no es como uno que a veces termino teniendo preguntas, como por ejemplo, no, el huevo tiene mucho colesterol, es malo. Y es un error. O les digo, empecé a comer más huevo. Dice, no, pará, la clara, ¿no? La yema. No, porque hay que empezar a entender que las grasas de alimentos, la gran mayoría son muy buenas. Entonces tenemos que empezar a entender y saber dividir qué grasas sí y sobre todo qué grasas no. Entonces, desmistificando un poco la cuestión de lo que tiene que ver con los lípidos, esta medicación o este conjunto, esta familia de estatinas se llama específicamente, lo que va a hacer es ayudarnos a gestionar mejor las grasas en el organismo, pero tienen un efecto adverso, un daño colateral y que producen microrupturas miofibrilares. Es decir, generan que las unidades funcionales de los músculos, las pequeñas unidades de los músculos y obviamente los tendones que forman parte de los músculos, se rompan y nos dan dolor. Entonces acá es donde tenemos un problema porque terminamos encerrados o encerradas en que queremos hacer ejercicio, pero nos duele todo. Porque si se rompen unidades funcionales de los músculos, vamos a tener dolor, obviamente muscular, articular. Vamos a tener dolores muy similares se llaman agujetas, que son cuando a lo mejor vamos al gimnasio y hacemos mucha fuerza, o ni siquiera hicimos un exceso deportivo, un exceso de fuerza muscular y el otro día, o a los 2 días, mejor dicho, nos duele como si tuviéramos un golpe. Eso se llaman agujetas y tiene que ver con que el músculo se rompió y se está regenerando, pero en este caso, cuando es por un ejercicio físico, se está regenerando para hacerse más fuerte, no porque es un daño químico. ¿Y qué pasa? Bueno, tenemos dolor, entonces no podemos hacer ejercicio físico. Al no hacer ejercicio físico, no podemos bajar de peso. Esto muchas veces nos tira al sedentarismo, no nos movemos, nos deprimimos, nos angustiamos, empezamos a comer mal, picoteo, tomamos alcohol, fumamos. Esto nos sigue tirando para abajo, terminamos en un círculo vicioso en lo cual tenemos mucha angustia, sobrepeso, no mejoramos por el dolor generalizado y el estrés que siempre está porque vamos al trabajo, en nuestra casa, amigos, familia. ¿Cómo lo revertimos? Porque acá hay que empezar a entender que el camino tiene que ser inverso. Y yo en otro video les pregunté hasta dónde están dispuestos o dispuestas a llegar para poder mejorar su calidad de vida. Y yo he leído muchos comentarios que dicen a lo que sea. Decime qué hay que hacer, yo estoy con vos, Javier, vamos a hacer todo lo que se pueda. Bueno, me tomo de la palabra de aquellos y aquellas valientes y vamos a empezar a darles algunas tareas para que ustedes también puedan empezar a entender, pero también empoderarse y empezar a mejorar su calidad de vida. El punto número 1 es que tenemos que empezar a medir el daño colateral que están teniendo estas estatinas, ya sea la rosuvastatina o la atorvastatina, y tenemos que saber que existe una medición que se llama CPK, que más allá de eso es una enzima que se libera a partir de la ruptura de estas pequeñas unidades funcionales de los músculos. Entonces eso se puede medir en sangre y podemos más o menos darnos cuenta si está habiendo o no una alteración en estas micro rupturas. Entonces,
lo primero que tenemos que hacer es ir al médico que nos indicó la rosuvastatina y decirle, che, ¿me haces un favor? Porque estoy teniendo mucho dolor muscular y generalizado y esto me está tirando para atrás. ¿Me haces un análisis de sangre con CPK para ver si realmente es eso o yo lo estoy inventando? Porque también existen aquellas personas que dicen, bueno, yo tengo colesterol hereditario. Puede ser, sí, existe, en los libros está, pero es como ponerse en un lugar de víctima, ¿no? Decir, no, yo heredé el colesterol, lo tuvo mi papá, lo tuvo mi abuelo, lo tengo yo, lo va a tener mi hijo. ¿Qué se le va a hacer? Y me dicen todo esto mientras toman una Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, acá es donde tenemos que entender que hay una parte hereditaria, sí la hay, es innegable, pero también tenemos mucha responsabilidad nosotros, pero no lo tomen como responsabilidad acusatoria, tómenlo como una responsabilidad que nos da a nosotros la posibilidad de hacer algo al respecto y poder cambiar, mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que hacemos el estudio de sangre, la CPK nos da alta, entonces ya confirmamos que estamos teniendo un daño colateral por esta medicación. No pueden dejar de tomar esta medicación por cuenta propia. Tiene que estar indicado y supervisado por el médico, idealmente por un endocrinólogo, un cardiólogo. Tenemos que hacer algo para nuestra salud, pero siempre bien supervisados y supervisadas. Aclarado esto, lo que les quiero decir es que eventualmente podemos empezar a hacer cosas para mejorar. ¿Y qué? Y la solución, como ya sé que abajo en los comentarios va a ser, ¿y la solución? ¿Y cómo mejoramos? Bueno, yo te voy a dar soluciones. O mejor dicho, te voy a dar consejos que te pueden llevar a una posible solución. ¿Vos lo podés hacer? Empiezo. Primero, tenés que empezar a moverte. ¿Pero qué pasa? Acá es donde volvemos a empezar. Me duele todo. ¿Cómo hago para moverme, Javier? Bueno, de a poco. Lo primero que tenés que hacer es salir de la cama, mirar por la ventana el sol, eventualmente salir a la calle, que te pegue el fresco, que te pegue el calor, que te pegue el sol. La naturaleza te va a dar un camino para mejorar tu movimiento. Y a partir de ahí, ¿querés caminar? Camina. ¿Querés ir a la pileta? Anda. ¿Querés ir al gimnasio a hacer un ejercicio suave? Pero es importante que tenga contracción muscular. La clave está en los músculos. Siempre se los digo y se los voy a seguir repitiendo. Por otro lado, la alimentación. El movimiento y la alimentación van de la mano. No, que no puedo, estoy muy mal, no puedo parar de comer. Perfecto. No podés mejorar tu alimentación aunque sea empezar a hacer un ayuno 12-12. Es decir, 12 horas no comas nada, que lo puedes usar a la noche cuando dormís. Y después, 12 horas comes. Cuando te sientas a comer, come, pero trata de que no supere las 2 comidas diarias. Eso va a hacer que todo empiece a mejorar y vas a empezar a tener algo que se llama flexibilidad metabólica. Que seguramente todos lo han escuchado, pero casi nadie entiende lo que significa. La flexibilidad metabólica tiene que ver con tener una mejor adaptabilidad, ¿no? Ser un poco más resilientes, poder adaptarse mejor a los altibajos. Y de esta manera vas a empezar a utilizar los recursos de manera más productiva. Y por último, pero por eso, como les digo siempre, no menos importante, ni muchísimo menos, el estrés. Tenemos que empezar a gestionar mejor el estrés, porque si tenemos un estrés muy grande y sobre todo un estrés psicoemocional, va a aumentar el colesterol, va a ser un desastre y eso nos va a impedir que podamos gestionar bien los lípidos en el organismo, porque, escuchen bien, el cerebro es una pelota de grasa. Si ustedes lo ven, ya se dan cuenta que el cerebro es una pelota de grasa. Entonces los lípidos, las grasas en el organismo son muy útiles, pero hay que saber gestionarlas. Y el estrés muchas veces traccionan de esas grasas y las convierten en malas. Es una catarata metabólica, pero para que lo entiendan, si mejoran el estrés, van a mejorar el sueño, si descansan mejor, van a tener más energía, si se empiezan a mover, van a tener más hambre y cuando tengan hambre, coman alimentos, no productos ultraprocesados. Espero que les sirva. Yo los ayudo en lo que quieran, pero hagan las cosas bien. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.